Estoc de Ràdio, un magatzem d'històries. Amb el Pere Cardona, que ens porta, com cada vegada que ens visita, històries singulars i diferents vinculades a la Segona Guerra Mundial. Y en el caso concreto que nos ocupa hoy, Pera, no hablaremos de inventos, pero sí de algunas aplicaciones que se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial que después han formado parte y forman parte de las cuestiones más cotidianas, lo solemos utilizar de forma habitual. Sí, hoy te he traído unas cuantas historias que tuvieron su origen de elementos, de productos que tuvieron su origen durante la Segunda Guerra Mundial y que hacemos servir habitualmente en nuestro día a día, por ejemplo en la cocina o por ejemplo cuando tenemos dolor de espalda y queremos calentarla o bueno, ya iremos contando. Por ejemplo, el hombre de cobre, esta historia que me titulas aquí, el hombre de cobre, que tiene una vinculación con las cabinas de los aviones que se utilizaban en la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, porque las cabinas de los aviones que se utilizaban durante la Segunda Guerra Mundial, por lo menos hasta el año 1945, no estaban presurizadas. Entonces, al no estar presurizadas, esto, claro, presentaba toda una serie de inconvenientes a las tripulaciones, que por ejemplo tenían que llevar o mascarillas para poder respirar oxígeno, o tenían que llevar unos trajes muy gordos, muy pesados, para poder mantener la temperatura corporal, porque claro, los aviones volaban a altitudes en las cuales la temperatura pues descendía varios grados bajo cero, ¿no? Entonces, en 1942, una empresa americana, la General Electric, se puso a la mano para desarrollar un producto que pudiera mantener la temperatura corporal de estos hombres, de las tripulaciones que iban en los aviones, ¿no? Y para ello diseñaron un traje que estaba compuesto de varias capas de lana que llevaban intercaladas hilos de cobre. Hilos de cobre que la idea era calentarlos para que dieran calor corporal a los pilotos, ¿no? La última capa de este traje tenía que ser de algodón, que era la capa que estaba en contacto con la piel del piloto, ¿no? Y entonces estos trajes tenían una pequeña cajita de control que el piloto llevaba en la cintura y tenía cuatro dispositivos, porque los trajes tenían 4 circuitos eléctricos, 2 circuitos que eran para lo que era el mono, el traje en sí, un circuito que era para las botas y otro circuito que era para los guantes, porque además eran unos guantes bastante más finos, estaban fabricados como si fueran guantes de mujer para que los pilotos o los tripulantes tuvieran el sentido del tacto bastante más agudizado para poder tocar lo que eran los paneles de instrumentos, ¿no? Entonces, como te decía antes, los pilotos tenían una pequeña consola de control en la cintura, con la cual seleccionaban cuál era el circuito que querían activar. Si querían activar el circuito de los monos, 2 circuitos, o el circuito de las botas, o el circuito de los guantes. Esta pequeña cajita, a su vez, iba conectada a una caja de control, y la caja de control iba conectada a la batería del avión, que era la que proporcionaba la energía eléctrica, ¿no? Bueno, pues todas estas pruebas se llevaron a cabo en la empresa General Electric en Fort Monmouth, en Nueva Jersey, donde se hicieron pruebas que dieron un resultado positivo para temperaturas de hasta menos 50 grados centígrados. Los voluntarios que se presentaron a las mismas pudieron soportar estas temperaturas sin ningún tipo de problema. Caramba, 50 grados bajo cero. 50 grados bajo cero. Para que te hagas una idea, las temperaturas que tenían que soportar los pilotos en pleno vuelo, ¿vale? Pero la empresa General Electric, para facilitar también un poco la vida a todos estos voluntarios, diseñaron un muñeco al cual le llamaron el hombre de cobre. Ah, muy bien. Este es el famoso hombre de cobre, que tenía toda una serie de sensores y los cables intercalados entre las capas de lana para saber si realmente tenía afectación al cuerpo o no tenía afectación.
Entonces, en el año 1945, con la aparición de las cabinas presurizadas, claro, sobraron montones y montones y montones de estos trajes, ¿no? Y General Electric los recicló para la vida civil, y lo que hicieron fue fabricar mantas térmicas para la gente, o bien para abrigarse, o bien para la gente que tenía dolencias de espalda o dolencias articulares, para que se aplicaran y con ello pues aliviaran el dolor. Es decir, que el origen de alguna manera de las mantas térmicas está por ahí, ¿no? Está en este uso, en este trabajo, descubrimiento que hicieron esta firma norteamericana para proteger del frío a los pilotos norteamericanos. Efectivamente, de hecho hoy en día también los moteros, los motociclistas muchas veces llevan chaquetas que van conectadas a la batería de la moto y que también les da calor, ¿no? Pues también el origen de estas chaquetas fue el hombre de cobre. Y atención, porque ahora Pere Cardona nos va a contar unas historias, unos usos, unos descubrimientos situados en la cocina. Son historias que él ha sacado de un libro que ha escrito recientemente Jesús Hernández, que se llama Eso no está en mi libro de la Segunda Guerra Mundial, un compendio de curiosidades que acaba de publicarse y que me estaba comentando Pera que merece la pena ser leído, ¿no? ¿Quién es Jesús Hernández, por cierto, antes? Jesús Hernández es un periodista e historiador que se dedica también a escribir sobre todo de temática de Segunda Guerra Mundial, curiosidades, anécdotas. Tiene más de 20 libros publicados y es toda una eminencia en este campo. Entonces, de esas historias que él explica, ha seleccionado algunos ejemplos muy prácticos. Por ejemplo, el papel film. Por ejemplo, el papel film. ¿No sabe, esto tiene una vinculación con la Segunda Guerra Mundial? Tiene una vinculación con la Segunda Guerra Mundial, porque mira, en el año 1938, en los laboratorios de una empresa llamada Dow Chemical, se fabricó un producto plástico que era inalterable a cualquier producto químico. Este producto en un principio quedó un poco olvidado. De hecho, el Instituto Politécnico de Brooklyn estuvo trabajando un poco con él, lo trató y lo convirtió en una fina película, pero bueno, quedó más o menos olvidado, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, los americanos enviaban muchos convoys de material desde Estados Unidos hasta Europa, hasta Inglaterra. Y todo el material que ellos enviaban para protegerlo de la corrosión o del agua, lo que hacían era envolverlo o bien en papel celofán o bien en plástico. Hasta que a alguien de la Marina se le ocurrió, se acordó que se había fabricado este producto y se pusieron en contacto con este Instituto Politécnico para pedirles que lo mejoraran, porque este papel film, el problema que tenía era que cuando se presentaba al calor o a la luz, pues perdía sus propiedades. El Instituto Politécnico lo mejoró. Lo hicieron servir, el ejército de los Estados Unidos lo hizo servir a partir de aquel momento para envolver todos los productos que estaba enviando en barco desde Norteamérica hasta Inglaterra, y una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial, este plástico se siguió mejorando hasta lograr en el año 1949 que sirviera para envolver alimentos, ¿no? Y ese fue el origen del papel film que tenemos en las cocinas de hoy en día. Pues tomemos nota todos de cuál es el origen precisamente del papel film, un proceso de descubrimiento, de elaboración en los laboratorios norteamericanos en 1938 que fueron concluyendo hasta 1949, cuando, pasando por ese uso militar, llamémoslo así, y se empezó a comercializar en 1949. Pero seguimos en la cocina, en elementos de uso cotidiano como el papel de aluminio. Aquí estamos con Pere Cardona prestándole atención a estas historias vinculadas a la Segunda Guerra Mundial. Lo que nos hace Pere Cardona es acercarnos, aproximarnos a algunas de estas historias, pero para conocer más, para descubrir más aspectos, es muy fácil. Se visita
la web historiasegundaguerramundial.com, historiasegundaguerramundial.com, y allí tienen ustedes, podemos encontrar una gran variedad de anécdotas, vivencias vinculadas a la Segunda Guerra Mundial, es decir, que se produjeron antes, durante o después de 1945, que es cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. Aquí Juan Sánchez nos ha puesto una música para envolver con papel de aluminio. Tiene esto agilidad, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Papel de aluminio, lo que comúnmente se le conocía hasta hace unos años con papel de plata, ¿no? Sí, papel de plata, sí, señor. Papel de plata. ¿De dónde nos tenemos que situar, Pere Cardona, para hablar del papel de aluminio? Pues mira, para hablar del papel de aluminio nos tenemos que situar una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial, porque se produce un excedente de aluminio bastante grande, ¿no? Porque claro, tú ten en cuenta que al finalizar la guerra, Estados Unidos se encuentra con que tiene un parque de 150.000 aviones. Ha acabado la guerra y claro, no sabe qué hacer con ellos porque no sabe cómo mantenerlos, ¿no? Entonces lo que deciden es reciclarlos, y para reciclarlos lo que hacen es coger el aluminio del fuselaje, lo funden y forman toda una serie de lingotes. Claro, imagínate la enorme cantidad de lingotes de aluminio que les salen. Estos lingotes lo venden a la industria civil, aparte lo venden a precio de chatarra o a precio de ganga, porque había una cantidad exorbitante. Y lingotes de aluminio. Lingotes de aluminio, sí. ¿Correcto? Y la mayor parte de ellos los compra una empresa que se llama Reynolds. Hombre, me suena. Te suena, ¿no? Y la empresa Reynolds lo que hace es tratarlos, hacer una fina lámina también de papel, y de esta manera fue como nació el papel de plata para envolver los bocadillos. Es decir, que el origen es en esos aviones que no tienen salida ya de ningún tipo, que son aviones, entiendo, pero obsoletos, ¿no? O sea, que ya no Bueno, aviones que aunque no fueran obsoletos ya no se iban a utilizar, porque claro, tenían 150.000 aviones que iban a hacer con ellos, ¿no? Entonces lo que hicieron fue coger el fuselaje, desmontarlo, lo prensaron y lo fundieron, y con este aluminio fundido lo que hicieron fue hacer lingotes. Estos lingotes luego los vendieron al por mayor. ¿Y qué hacer con esos lingotes? ¿Qué hacer con estos lingotes? Reynolds compró la mayor parte de estos lingotes y a su vez lo que hicieron fue hacer una fina película de papel, que es lo que conocemos como el papel de aluminio con el cual envolvemos los bocadillos. Pues dejamos el papel de aluminio, hemos dejado también ahí en la cocina el papel film, pero ya que estamos en la cocina vamos a hablar de un alimento clave, la carne. La carne, la alimentación, que era un elemento clave, ¿no? O sea, cómo los soldados recibían, cómo se conservaba la carne, que sin duda era la mayor aportación que tenía cualquier soldado. Aunque me estabas indicando, Pera, que esta inquietud o esta preocupación de cómo conservar la carne, cómo procesar la carne, había que situarse incluso en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, el origen fue durante la Primera Guerra Mundial, porque claro, la carne que también llegaba desde Estados Unidos, una vez que llegaba a Europa, llegaba congelada, pero al descongelarse, la carne adquiría un color parduzco, y aparte de este color, perdía bastante sabor, ¿no? Entonces, el Departamento de Veterinaria del Gobierno de Estados Unidos estuvo estudiando el problema y se dieron cuenta que el problema era el procesado que tenía, la congelación, porque el sistema de congelación que se hacía servir en aquel momento destruía las paredes celulares, y aquello era lo que originaba que la carne pues tuviera este mal sabor o tuviera este mal aspecto, ¿no? Con lo cual, este sistema de congelación se perfeccionó y se llegó al sistema de la ultracongelación.
Pero no solamente esto, porque también se dieron cuenta que si la carne, antes de congelarse, se deshuesaba, se apartaban los cartílagos y aparte de esto, pues se procesaba, pues la carne perdía un 25% del peso. Y no solo esto, sino que si luego a la hora de congelarse se congelaba en forma rectangular, en forma de ladrillos, pues claro, cuando se almacenaban en los barcos o en los trenes había un ahorro de un 60% del espacio. Con lo cual, todo este estudio previo llegó ya a la Segunda Guerra Mundial. Y durante la Segunda Guerra Mundial, todos estos procesamientos, todo este deshuesado y todo este almacenamiento se fue perfeccionando, ¿no? Hasta tal punto que, por ejemplo, luego todo este conocimiento fue adquirido por empresas como la famosa Oscar Mayer. ¿Los salchichas? Lo de las salchichas, que fueron los primeros que sacaron las salchichas, perritos calientes, empaquetados en plástico. Es decir, que aquí lo que andaban buscando era una mayor capacidad de ocupar el mínimo espacio. Exactamente. Bien, y al mismo tiempo de un aprovechamiento que el contenido fuese el más puro posible, es decir, que fuese la mayor cantidad de carne en detrimento de los cartílagos o de los huesos. Exactamente. Bueno, nos hemos detenido aquí en el procesamiento de la carne. Seguimos con este aspecto de la conservación y del transporte, porque hablamos de la liofilización. Vamos de descubrimiento en descubrimiento, ¿eh? El papel film, el papel de aluminio, la congelación de la carne y ahora la liofilización. ¿En qué consistía, o es decir, qué les llevó a solucionar este problema a los responsables del ejército norteamericano? Pues mira, la liofilización es un proceso que se aplicó a los alimentos también durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es un procedimiento que consiste en deshidratar un producto, sometiéndolo a una rápida congelación y luego eliminando el hielo posteriormente, con lo cual el producto queda reducido al polvo, ¿no? Este procedimiento se utilizó para procesar alimentos, pero sobre todo tuvo una aplicación bastante importante que fue en el plasma, para las transfusiones de sangre, porque aparte, claro, la ventaja que concedía era que la sangre ya no necesitaba estar refrigerada para poder ser transportada o poder ser llevada a cualquier punto, ¿no? O sea que también situámonos en este punto de la Segunda Guerra Mundial, donde la liofilización juega un papel importante. Oye, lo del zumo de naranja concentrado, que esto yo no sé por qué lo situaba en los viajes espaciales, sí. En los viajes espaciales, y resulta que no, que el zumo en este caso el zumo de naranja concentrado, tiene también un origen en la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, porque en 1942 el Departamento de Veterinaria también del Gobierno de los Estados Unidos estaba estudiando un procedimiento que permitiera extraer el agua del zumo de naranja, pero que a la vez permitiera conservar su sabor y sus propiedades. Y el zumo de naranja para ellos era muy importante porque era una forma de aportar vitamina C a los soldados, estuvieran donde estuvieran, ¿no? Este procedimiento se empezó a buscar en el año 1942, pero no fue hasta 1945 cuando se halló la solución, ¿no? Que fue por evaporización. Lo que se hacía era coger el zumo de naranja, se evaporaba este agua y se hacía un concentrado, ¿no? Entonces este concentrado se enviaba al sitio al lugar de destino, y en el lugar de destino se volvía a hidratar con agua. El gobierno de los Estados Unidos hizo en un principio un pedido de 277 toneladas de este producto. Lo que pasa es que lo hizo en el año 1945, cuando ya estaba muy próximo a acabar la guerra. Y cuando finalizó la guerra, cancelaron este pedido, ¿no? Con lo cual, pues claro, se quedó un excedente también bastante grande de zumo concentrado, con el cual no se sabía qué hacer, ¿no? Y todo este zumo concentrado fue a parar a una empresa que se llamaba Florida Foods, que hizo un pequeño cambio en su procesamiento. En vez de eliminar todo el agua, eliminó tan solo un 80% del agua y lo congeló. Y fue de esta manera que nació el famoso producto Minute Maid,
El Minute Maid, el famoso zumo concentrado Minute Maid, tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial. Aquí descubriendo aspectos relacionados con la alimentación y la Segunda Guerra Mundial. Todavía nos queda hablar del queso en polvo. Estoc de ràdio, un magatzem d'històries. Con Pere Cardona, que nos aporta aquí curiosidades como las que nos está descubriendo en el día de hoy, o como mínimo poniéndolo sobre la mesa, todos estos descubrimientos, estos orígenes de estas prácticas que tenemos vinculadas a la alimentación, el zumo de naranja, la liofilización, el procesamiento de la carne, el papel de aluminio, el papel film. Y ahora nos hablas del queso en polvo. El queso en polvo, sí, señor. A ver, ¿de dónde venimos? Mira, los primeros intentos que hubo para procesar el queso fracasaron. ¿Por qué? Porque se intentaba deshidratar, pero claro, el alto contenido en grasa que tiene el queso, pues impedía que pudiera realizarse este proceso, porque el calor fundía la grasa. Hasta que en 1943 se inventó una técnica que permitía convertir el queso en polvo. Se secaba a bajas temperaturas, de esta forma se endurecían las proteínas y se impedía de esta manera que las grasas se perdieran. Y el paso final consistía en deshidratar este producto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el queso en polvo no tuvo una gran aceptación entre los soldados, porque una vez deshidratado no era como el zumo de naranja, que le echabas agua y se volvía a hidratar. Sí, claro. El queso en polvo era polvo, no era queso. Era polvo. Y entonces la percepción, ¿no? Exactamente, no era muy agradable para ser comido, ¿no? Entonces, finalmente solamente se enviaba queso en polvo a lugares donde era muy difícil conservar el queso natural, como por ejemplo el trópico, o bien se utilizaba en los cuarteles para aderezar pasta o para hacer salsas, ¿no? Entonces, claro, cuando acabó la guerra sobraron toneladas de este producto, y en el año 1948 una compañía llamada Frito Company tuvo una feliz idea, que era la de coger harina, mezclarla con agua, hincharla, freírla y luego barnizar esa mezcla con este queso teñido de naranja. Con lo cual la apariencia era más de queso. ¿Y el sabor? Y esto es el famoso aperitivo que nosotros conocemos como ganchitos. Los ganchitos vienen de ahí. Los famosos ganchitos vienen de aquí. Era una mezcla de harina con agua, frita, hinchada y luego barnizada con queso en polvo teñido de color naranja. Con lo cual, cuando comáis ganchitos, ya sabéis que su origen está en la Segunda Guerra Mundial. Pues tomamos nota de todo lo que nos ha aportado hoy Pere Cardona vinculado a la alimentación. Ya te digo. Lili Marlene, Pere Cardona, la canción Lili Marlene, que es una pieza compuesta por es una canción alemana compuesta por un soldado alemán a partir de mediados de los años 30, que alcanza una gran popularidad cuando un grupo de soldados de Alemania, situados en el norte de África, formando parte del Afrika Korps, comandados por Erwin Rommel, la incorporan a su costumbre de escucharlo. Hay una emisora de radio dedicada a los soldados y el 18 de agosto de 1941 sonó por primera vez esta canción y Rommel determinó que cada día a las 21 horas y 57 minutos acabase la emisión de la emisora de radio de ese territorio precisamente con esta canción. Los británicos que la escucharon la hicieron suya y Anne Shelton la grabó en inglés. Luego ya se hizo más famosa a partir del 45 con Marlene Dietrich. Darling, I remember the way you used to wait. Was there that you whispered,
tenderly. O sea que las canciones tienen una historia y te das cuenta, Pere Cardona, como en algún momento hay alguna conexión con la radio. Exactamente. No te he preguntado por los ganchitos, si los soldados comían ganchitos o el queso en polvo escuchando la radio, pero tiene su momento, ¿no? La radio fue muy importante en la vida de los soldados. Claro que sí. También lo es ahora para la sociedad civil, ¿no? Historiassegundaguerramundial.com. Ahí tenemos un grupo destacado de historias donde podemos descubrir aspectos vinculados a la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Pere Cardona. Hasta la próxima. Gracias, Manolo. Hasta la próxima. Not me, my lily of the